¿cómo están? Hoy vamos a dar en la clase de Fundamentos de Enfermería como profesión, ¿sí? ¿Cuáles son las claves para que una carrera como enfermería se transforme en profesional? Primero es que la evolución que va sufriendo esta enfermería está acorde a la estructura social, o sea, a las necesidades que la sociedad va teniendo, a la economía actual y a las políticas de cada una de esas épocas. Ustedes vieron cuando dimos historia de la enfermería, cómo se fue adaptando este modelo de enfermería según la sociedad iba modificando sus costumbres, su cultura, ¿sí? Su condición política, su forma en la que se manejaban socialmente, los roles que cada uno de los ciudadanos cumplía. Entonces, esta enfermería, eh, para ser profesional, va a tener que irse adaptando. Desde ahí que nosotros sabemos que originariamente surge desde una enfermería absolutamente doméstica, donde era el rol de la mujer cuidar a quien se quedara en la casa y a quien estuviera enfermo, y desde ahí fue evolucionando a esta enfermería profesional, una enfermería que no discrimina sexos, que no discrimina género y que tiene autonomía, que es una carrera, que es reconocido popularmente como agente de salud. Forma parte del equipo multidisciplinario que va a atender a los pacientes. Tenemos voz y tenemos voto en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, vamos a ver cuáles son los roles y las funciones que este profesional de enfermería va a ir cumpliendo. Son varios son los roles que se pueden cumplir como enfermero. Lo que sí tienen que entender que estos roles no van a ser únicos, o sea, no es que en un momento de nuestras vidas estamos en un determinado rol y en otro momento en otro. Hay algunos de estos roles que se van a ir cumpliendo simultáneamente y ya vamos a ver cuáles de ellos, por ejemplo, se pueden combinar, ¿sí? El primer rol con el que vamos a trabajar es el rol de cuidador. En este rol de cuidador, nosotros ofrecemos nuestros servicios proporcionando al paciente cuidados para que puedan cumplir con sus necesidades básicas. Va a haber pacientes dependientes que van a requerir de un cuidado total de parte de enfermería, otros pacientes que van a requerir menos cuidados ya que pueden ser más independientes y otros pacientes que van a ser totalmente independientes y con esos pacientes nuestro rol va a ser de apoyo y de formación para que puedan mantenerse sanos y para que puedan continuar sus cuidados de forma autónoma. Entonces, este profesional de enfermería va a administrar estos cuidados acorde a las necesidades de cada uno de los pacientes. Otro de los roles es el rol de comunicador. Nosotros ya vamos a ir más adelantando, cuando vayamos adelantándonos más en la carrera, vamos a ir viendo un poco de lo que es comunicación y es más, es una de las materias que van a tener también en la formación de ustedes. Que la comunicación tiene que ser clara, ¿sí? Tiene que haber un mensaje claro, no rellenarlo con palabras innecesarias. Tiene que uno tomar determinadas posturas para transmitir bien los mensajes, manejarse con un lenguaje apropiado, ¿sí? Propio para cada situación. Entonces, este rol de comunicador lo vamos a cumplir tanto con el paciente, con la familia, como con otros colegas, cuando pasamos la situación actual del paciente, que hacemos entrega de guardia. En este caso vamos a usar una comunicación verbal, pero también después vamos a utilizar otro tipo de comunicación como es la escrita, que en esa comunicación escrita nosotros vamos a transferir todos estos cuidados que se le realizaron al paciente y comentar los estados general del paciente por escrito, y no solamente le va a servir a nuestros compañeros de los turnos siguientes, sino que va a formar parte de la historia clínica del paciente, de la evolución del paciente, y pasa a ser un documento legal. Por eso es muy importante referirse a la comunicación de una manera apropiada. Enfermería también cumple el rol de profesor, y acá hay que hacer distinciones de qué tipo de docencia hace enfermería. No solamente es el rol de profesor como me toca hoy a mí para con ustedes, sino también el rol de profesor para con los otros
colegas, ¿sí? Cuando uno se va especializando, va adquiriendo conocimientos nuevos y los puede transmitir a otros compañeros, y también al paciente y a la familia. Profesor en el sentido de que ejerce la docencia para comunicarle las formas adecuadas de realizar el tratamiento, nuevos estilos de vida, sugiere cambios de hábitos, le explica al paciente la forma de administrar su medicación y en diversas situaciones en donde el paciente va a requerir de parte de enfermería este rol de docencia, sobre todo en el momento del alta, cuando va a dejar de recibir nuestros cuidados a diario y va a empezar a hacer su propio autocuidado. En ese sentido vamos a necesitar reforzar mucho los conceptos que le impartamos al paciente de manera clara y precisa. Otro de los roles es el de defensor del paciente. Y acá hay que tener muchísimo cuidado. Voy a dar un ejemplo de en qué casos nosotros nos transformamos en defensores de los pacientes. Hay varios, pero voy a elegir dos. No sé si conocen o están al tanto de las nuevas leyes de parto respetado. Son leyes que están al alcance de todos, que ya están aprobadas, ¿sí? En donde hay características en la forma en la que se va a realizar la atención del parto del paciente, de la paciente en este caso. Lo que sí es importante es que se entienda que por más que en esta institución o en la institución en la que se esté atendiendo a la paciente no se acostumbre, que esto no sea prohibitivo. O sea, que el paciente tenga derecho a hacer valer la ley que ampara la forma en la que va a atender su parto. Si no, nos quedamos con esa vieja estructura en la que el paciente solamente es, como lo decimos, paciente. Es pasivo ante los cuidados del otro y no tiene ni voz ni voto para elegir ese tratamiento. Nosotros tenemos que defender esos derechos, ¿sí? Otro muy importante es en el tema de los ancianos y es parte de los derechos que vamos a tener que ir reclamando a lo largo del tiempo, que es el tema de la muerte digna, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. El enfermero también va a actuar como asesor tanto espiritual, emocional, ¿sí? Ante temas de afrontamiento psicológico, ¿sí? O personal. Va a asesorar a la familia para ver cómo actuar ante determinadas circunstancias con este paciente que probablemente vuelva distinto a casa con necesidades diferentes, ¿sí? Va a asesorar al paciente sobre opciones de tratamiento que pueda adquirir, ¿sí? Otro de los roles importante también es agente del cambio. En esto de ser agente del cambio hay que adoptar una postura de brindar al paciente opciones de salud, ¿sí? En donde su vida se haga más llevadera, vaya cambiando pequeñas conductas que no le son favorables en su salud. Acá vemos en la imagen una niña que se le está tomando el nivel de glucemia. Esto de ser agente del cambio es incentivar a los pacientes a realizar cambios de estilo de vida, por ejemplo, como para que ella pueda proporcionar sus propios cuidados en base a la alimentación, asegurarse de que se hagan los controles regularmente, generar en el otro esta necesidad de cambiar aquellas cuestiones que todavía no ha podido cambiar. Y también agente de cambio en esto de lo tecnológico, en la incorporación de nuevos métodos, incorporación de nuevas herramientas, como nos está tocando hoy en día. Hoy todo el plantel docente se ha convertido en agente del cambio. Pero bueno, abocado específicamente a enfermería, fue grande el cambio que se tuvo que hacer, por ejemplo, para pasar de la historia clínica en papel, que en muchos lados todavía sigue continuando, a la historia clínica en formato digital, que es hacia donde vamos a ir avanzando. La función de líder. Ojo que líder no significa jefe. El líder es aquella persona que logra que el equipo de trabajo vaya hacia un objetivo, avance hacia un objetivo, hacia una meta. Este líder no va
a decirles qué tienen que hacer, sino que lo va a hacer él para que el resto por imitación contagie, ¿sí? Se contagie lo suficiente como para tener incentivo de realizarlo él mismo. Entonces, en esto de generar los cambios que hablábamos antes, de agente de cambio, un buen líder lo que hace es adoptar las posturas de las nuevas técnicas, realizar, por ejemplo, en este momento que estamos en esta crisis tan importante con el coronavirus, un buen líder tomaría conductas de lavado de manos apropiadas, dejaría de tocarse la cara, mostraría conductas de distancia, no saludaría con beso a pesar de que es su mejor amiga la que está enfrente. Simplemente mostraría de esa manera la manera de hacer las cosas en vez de estar diciéndolas. Esa es una buena conducta de un buen líder. Y el rol de líder lo puede cumplir enfermería incluso para pacientes, familia o colegas. Entonces, en este rol de líder es muy interesante ver cómo enfermería fomenta a través de sus propias acciones nuevas formas de cuidado. Acá sí ya estamos hablando de otro tipo de liderazgo, ya acá en la gestoría. Gestionar algo quiere decir saber administrar algo. Entonces el enfermero en este rol de gestor va a poder administrar tanto los recursos humanos, ¿sí? Personal que tenga a cargo, como los recursos materiales. No necesariamente tiene que ser el jefe quien los administre, sino el enfermero en su propio turno va a poder administrar. Tengo esta cantidad de gasas, esta cantidad de elementos, saber distribuirlos para la cantidad de pacientes que tengo. Distribuir el tiempo es también ser gestor. Distribuir los recursos que son destinados para los pacientes. Hay hospitales donde enfermería maneja los consultorios externos, donde los pacientes, por ejemplo diabéticos, vienen a solicitar los recursos para poder hacerse los chequeos diarios. Y es enfermería quien, como gestor, ¿sí? Va a poder proporcionarle esos elementos, llevar registro y hacer un inventario del material que va quedando en el hospital. Este aspecto de gestor de casos, como decíamos, gestor habla de lo que es administrar. En este caso, el gestor de casos es una persona que es capaz de organizar la forma en la que se va a trabajar con un paciente determinado. Asignarle los recursos que se van a necesitar para un paciente, el lugar donde va a ser internado, qué características va a tener esa habitación, cuánto personal va a consumir, cuánto tiempo va a consumir, ¿sí? El mismo material que va a realizar, que va a utilizar. Acá hace una salvedad donde dice que muchas empresas de seguros también han incorporado este rol de enfermería como gestor de casos, en donde le realizan a estos pacientes que están con algún RT, algún paciente que tengan con algún seguro, lo que realizan es un seguimiento de ver la evolución y el tratamiento, ver si al momento del alta continúa con rehabilitación, seguir los casos, gestionar, asegurarse de que el paciente reciba, ¿sí?, todo el tratamiento adecuado y administrar los cuidados para que no sean inútilmente utilizados. Este rol de enfermería como consumidor de investigación, hoy más que nunca, es donde se va a ver evidenciado, ¿sí? En el área clínica, los profesionales de enfermería dicen que necesitan tener cierto conocimiento del proceso y del lenguaje de investigación, ser sensibles a cuestiones relacionadas a la protección de los derechos humanos. Sobre todo esto, como les comentaba en un punto anterior, de estas nuevas tratativas, de estas nuevas formas de tratar a las pacientes embarazadas en un parto respetado. Entonces, ser sensible a estas cuestiones, aprovechar estas investigaciones que se han hecho de cómo la familia favorece a la incorporación de este nuevo individuo y mejora el trato para con la persona, para con nuestro paciente. Entonces, investigar sobre eso, utilizar las investigaciones ya realizadas y en ese caso, como lo hablábamos, defender los derechos del paciente porque conocemos los beneficios demostrados. Participar en investigaciones de nuevos problemas, ¿sí?,
y ser consumidores de información de hallazgos de nuevas investigaciones. Por ejemplo, en este caso, como vemos acá a los compañeros vestidos listos como para trabajar con un paciente con coronavirus, se ha investigado a base de prueba de error qué tipo de vestimenta se necesita utilizar y el enfermero debe ser capaz no solamente de interpretar esa información, sino de transmitirla y ser como líder ejemplo para el resto de sus compañeros. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para que una ocupación se transforme en profesión, ¿sí? El requisito es una formación especializada, eso como punto clave, ¿sí? Yo puedo ser zapatero y no haber ido nunca a una escuela de zapateros, ¿sí? Pero no puedo ser enfermero sin haber recibido la capacitación y la formación necesaria para eso. Para desempeñar estas funciones yo necesito un cuerpo de conocimientos organizados, ¿sí? Esta profesión aparte habla de que se realiza hacia un servicio que generalmente es a la comunidad o individuos en particular. Tiene que tener una investigación en curso, ¿sí? Un código deontológico, una forma de trabajar en donde uno se compromete a velar por los derechos de la otra persona, priorizando siempre la salud y los derechos del otro. Que sea autónoma, ¿sí? Para ser profesión tiene que ser autónoma, tenemos nuestras propias leyes, nuestros propios código de ética, y que reciba una organización que esté organizada profesionalmente. Esto quiere decir que tenga una estructura donde haya una cabeza, ¿sí? Lineamientos que se bajen desde esa cabeza y la elección de muchas personas que van a conformar un cuerpo, un comité o un cuerpo de docencia, ¿sí? Donde se puedan transmitir los conocimientos, donde se puedan organizar, donde haya personas que tomen decisiones, y el resto las pueda acatar, porque son decisiones consensuadas por representantes de todos. Vamos a hacer una distinción entre lo que es la profesionalidad, ¿sí? Y la profesionalización. La profesionalidad alude al carácter y al espíritu, ¿sí? O método de profesional, o sea, a los métodos de los profesionales. Y es un conjunto de atributos o modos de vida que implica responsabilidad y compromiso, como nombrábamos anteriormente. La profesionalidad en enfermería ha recibido una gran influencia de Florence Nightingale, que ustedes la estudiaron en clases anteriores. En cambio, la profesionalización es el proceso en el que uno se convierte en profesional, ¿sí? Nosotros actualmente utilizamos este término de profesionalización para aquellas personas, por ejemplo, que fueron auxiliares o son auxiliares de enfermería y se están transformando en profesionales, pero al fin y al cabo ustedes también están haciendo una profesionalización, ¿sí? Adquiriendo los conocimientos necesarios para poder ser futuros profesionales. Ahora vamos a ver entonces qué criterios teníamos que tener en cuenta para esta profesión, ¿sí? Primero, una formación especializada, que era lo que habíamos dicho. Yo no puedo ir y decir, ay, yo hoy me levanté, tengo ganas de ser enfermero y voy y me mando y soy enfermero. No, yo tengo que formarme para eso, adquirir una cierta cantidad de técnicas, de experiencias, de prácticas, de conocimientos, ¿sí? Esto lleva tiempo, lleva mucho compromiso de parte de ustedes. Entonces, yo no puedo tomar una decisión a la ligera, sino que esto me voy preparando, tanto educacionalmente, formacionalmente, como personalmente. Porque como hablábamos en una de las primeras clases, esta es una vocación de servicio, que si bien es un trabajo y que se va a cobrar, sigue siendo vocación de servicio. Yo no me puedo transformar en una persona que le desagrade atender a las otras personas, que le desagrade ser partícipe del cuidado de una persona que me necesita. Porque ese desagrado se nota tanto con la cara, con las formas, y la otra persona no tiene la culpa de que yo haya elegido mal esta carrera.
Entonces, en esta formación especializada que lleva un tiempo específico, yo tengo que aprender a decidir si es realmente esto con lo que yo quiero encontrarme trabajando, ¿sí? Para hacer esta formación tenemos que tener un cuerpo de conocimientos, una cantidad y una calidad de conocimientos específicos para enfermería, ¿sí? Va a haber algunos que sean comunes a otras carreras, como es el hecho, por ejemplo, de biología, que va a ser común a las carreras como medicina. Pero enfermería tiene un cuerpo específicamente, y en esta materia en particular que se llama Fundamentos de Enfermería, damos la explicación del por qué enfermería es lo que es. ¿Por qué esta es una carrera de servicio? ¿Por qué necesitamos aprender determinadas cuestiones para poder trabajar con las personas, con las necesidades de las personas, con la familia que rodea a ese individuo, con trabajar con la persona desde todos sus aspectos, de forma holística, ¿sí? Como un ser biopsicosocial. Tenemos que tener esta orientación al servicio, en donde nosotros sepamos que esto que nosotros estamos aprendiendo, que este trabajo que estamos dispuestos a realizar, siempre es para el otro, no es en beneficio personal. El beneficio personal va a venir a fin de mes o a principio del siguiente cuando cobremos, pero en realidad esta vocación de servicio tiene que ser brindarle con mucha predisposición, con gentileza, nuestros servicios, nuestros conocimientos adquiridos, nuestra experiencia al servicio del otro. El otro puede ser una sola persona o puede ser una comunidad. Entonces hay que tener en cuenta de a poco a qué tipo de paciente, ¿sí? A qué tipo de entorno, a qué tipo de sujeto vamos a brindar este cuidado para poder adaptar estos conocimientos que nosotros sabemos y poder brindárselos con todo lo que el paciente necesita. Esta investigación en curso. Dice que la creciente investigación en enfermería está contribuyendo a la práctica de esta disciplina, a la práctica de esta disciplina, ¿sí? La mayoría de las investigaciones que se realizan para el desarrollo de esta enfermería ahora están relacionadas más a la forma en la que hacemos, a las técnicas en las que hacemos los procedimientos y sobre todo de carácter infectológico. Mientras más averiguamos, más investigamos, más elementos adquirimos para mantener la esterilidad en los procesos, la mejor asepsia posible en los procedimientos, más se van a ir modificando las técnicas. Entonces, por este momento, nuestra mayor cuerpo de investigación está más relacionado con justamente la práctica y no ya con el cuerpo de conocimientos en sí mismo. ¿Qué es un código deontológico? Los profesionales de enfermería han otorgado tradicionalmente un alto valor al mérito y a la dignidad de los demás. La profesión de enfermería requiere la integridad de sus miembros. Los códigos deontológicos cambian con las necesidades y los valores de la sociedad. La enfermería ha desarrollado su propio código y en la mayoría de los casos ha definido medios para velar por la conducta profesional de sus miembros. ¿Pero qué es un código deontológico? Un código deontológico es quien me dice cómo debo actuar ante las situaciones. Ustedes cuando vayan a egresar ya lo van a haber conocido y se van a comprometer con esto antes de salir a trabajar con los pacientes. Pero básicamente, ¿qué dice? Y que nosotros vamos a velar por la vida del otro, que vamos a poner delante de nuestras necesidades las necesidades de los demás. Y que esta profesión no es solamente en el horario de trabajo, sino que yo soy enfermero, no solo trabajo de enfermero. Hay una gran diferencia en eso. Decimos también que para ser una profesión tiene que ser autónoma. ¿Y a qué se refiere con autonomía? Primero, que se autorregula, que define sus propias normas para sus miembros, ¿sí? En este caso nosotros tenemos nuestra propia ley de enfermería. Tenemos una ley nacional y tenemos una ley provincial. Tenemos colegio de enfermería donde nos registramos y vamos a tener una matrícula. Vamos a tener un cuerpo legal que nos va a apoyar. Tenemos un gremio, tenemos sindicato, ¿sí?
Para enfermería, autonomía significa ser responsables e independientes en el trabajo sin rendir cuentas, ¿sí?, a los demás de sus propios actos. Pero ya lo vamos a ir viendo cuando aprendamos de qué tipos de cuidados vamos a brindar. Va a haber cuidados que van a ser absolutamente independientes, otros cuidados que van a ser interdependientes y otros que sí van a ser dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a hacer lo que yo quiera. El cuerpo de enfermería va a orientarse siempre al beneficio del paciente. Entonces yo voy a tener que velar por ese paciente. Pero si tengo que seguir una orden médica, por supuesto que lo tengo que hacer siempre y cuando esto no lo haga ciegamente, sino que lo haga entendiendo qué procedimiento voy a realizar, entendiendo que es en beneficio del paciente, que no va a perjudicar esto al paciente. Entonces, la autonomía también depende de la forma en la que ejerzamos nuestra libertad. Si no, la vamos a perder poco a poco. Lejos ya están los tiempos donde la enfermera era quien le servía café al médico. Entonces hagámonos cargo y asumamos con responsabilidad esta autonomía, porque libertad sin responsabilidad es libertinaje. Y eso se transforma después en dependencia. ¿Quién nos va a dejar actuar si no nos hacemos responsables de nuestros propios actos? Bueno, tenemos también una forma de organizarnos, ¿sí? Siempre hay jefaturas, hay coordinaciones, hay grupos, ¿sí?, gubernamentales que se encargan del trabajo de enfermería. Como les decía antes, hay colegios de profesionales, hay sindicatos, hay gremios, hay leyes. Tenemos una organización profesional donde sabemos qué horario tenemos que cumplir. Hay una ley que nos va a amparar ante determinadas cuestiones, pero también nos va a brindar varias obligaciones. Y dentro de esas está que, por ejemplo, no se puede dejar al paciente solo en el caso de que no me hayan recibido la guardia. Es parte de una obligación que por ahí protestamos bastante. Pero si nosotros tenemos una organización profesional, no vamos nunca a proporcionar al paciente descuidos. No lo vamos a dejar solo. No vamos a ocasionarnos nosotros mismos un riesgo legal para realizar abandono de paciente. Entonces siempre vamos a tener un jefe, un coordinador de área que nos vaya ayudando a nosotros a saber entender cuáles son las leyes y nuestras obligaciones. En enfermería, tanto a nivel profesional como a nivel licenciatura, ¿sí?, tenemos asociaciones de enfermería, colegios profesionales, tenemos, como decía antes, las leyes de enfermería, los sindicatos, los gremios, las organizaciones profesionales, ¿sí?, que nos van a ayudar a organizarnos, que van a llevar a la enfermería hacia adelante, que van a promover el bienestar de los enfermeros, que van a ofrecerle apoyo legal, que van a mejorar las condiciones laborales y los lugares de trabajo, y que van a brindarnos a nosotros un espacio de opinión en donde lo que nosotros digamos como enfermeros, por ser profesionales, tenga validez. Nos van a dar un espacio en la salud pública. Bueno, chicos, nos quedamos con esta última idea. Espero que les haya servido la clase. Saben que estoy a disposición para consultas, las que necesiten, y nos estamos viendo. Coditos para todos.